Hay una pregunta que no me ha dejado dormir desde el momento en el que la Federación Internacional de Fútbol Asociación, por sus siglas FIFA, comenzó a sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol con multas económicas, pérdida de puntos y una posible desclasificación del Mundial de Qatar 2022. Si la afición mexicana hace grito homofóbico en Qatar, ¿serán héroes o villanos? O sea, qué oso que en pleno 2022 aún exista gente homofóbica, güey. ¿En qué mundo viven? Bueno, como buen shitpostero, sé que hoy es sábado de homofobia, sin embargo, no me dejaré llevar por mis instintos. Lo que está sucediendo entre la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol parece un evento casi sin precedentes. A juicio de diversos aficionados, es considerado como una cacería de brujas, una hipocresía, y esto parece tener todo el sentido del mundo, dado que la FIFA castiga a la selección mexicana de fútbol por un grito homofóbico, pero realiza su evento más importante en un país que no solo desaprueba la homosexualidad, sino que la castiga. En Qatar, puedes ir a la cárcel por ser homosexual, tal y como lo estipula la ley número 11 que expide el segundo libro del Código Penal, capítulo 6 de la parte 7 titulada como Instigación al libertinaje, disipación y fornicación, el cual abarca del artículo 294 al 299, con especial atención en el artículo 296. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3 años al que cometiere los siguientes delitos: criar o preparar a una mujer para que cometa adulterio, instiga, induzca y seduzca a una mujer de cualquier forma a cometer un adulterio o frecuentar un burdel para cometer libertinaje, ya sea dentro o fuera del país. Inducir o seducir a un hombre o mujer de cualquier forma a cometer actos ilegales o inmorales. Traer, exponer o aceptar a un hombre o una mujer con fines de explotación sexual. Inducir, instigar o seducir a un varón en cualquier forma para cometer sodomía o libertinaje. ¿Qué demonios sucede con la FIFA? ¿Por qué tan obstinada con la selección mexicana de fútbol? ¿Es deber de la FIFA acabar con la discriminación? Y si es así, ¿por qué elegir Qatar? En el año 2013, la FIFA, dirigida por Josep Blatter, comenzó una campaña contra la discriminación y el racismo en el fútbol, en un congreso realizado en las Islas Mauricio frente a las 209 asociaciones miembro. El Congreso llegó a una resolución que obliga a optar medidas y sanciones en casos de discriminación y racismo. En una primera infracción o infracción menor, implica sanciones que incluyen advertencias, multas o disputas de partidos a puerta cerrada, y ante reincidencia o incidentes de gravedad, se aplicará la deducción de puntos, la exclusión de la competición o el descenso de categoría. La resolución contempla también la suspensión de al menos durante 5 partidos a las personas, jugadores, árbitros, técnicos, etc., que cometan la infracción de gravedad, suspensión que podrá combinarse con la prohibición de acceso a los estadios. El primer antecedente de una FIFA preocupada por temas de racismo y discriminación es de 1960. Esto debido a la lamentable situación conocida como apartheid en Sudáfrica. En un congreso realizado en Roma en 1961, se votó a favor de dejar a Sudáfrica fuera del Mundial de Chile en 1962 y de excluir a la Federación Sudafricana de Fútbol de cualquier relación con la FIFA. Si bien existen precedentes de los años 60, no fue hasta el 2002 que se incluyó en el Código Disciplinario de la FIFA un artículo que prevé fuertes sanciones contra cualquier acto de racismo, 42 años después. Peor aún, nuestra amada FIFA no prestó atención al tema hasta el año 2010, después de que Mario Balotelli y el Inter de Milán acudieran ante el juez deportivo de la Serie A, después de recibir insultos racistas en el campo del Chievo Verona, por parte de sus propios aficionados, lo cual es curioso, porque el partido terminó 1-0 a favor del Inter de Milán, con gol de Balotelli. La FIFA reconoció el problema de Balotelli y demás jugadores, pero no fue hasta el año 2013 que la FIFA comenzó a tomarse los temas de discriminación con toda la seriedad del mundo. Esto después del desastre de la Eurocopa efectuada en Polonia y Ucrania, dos joyitas de países que se caracterizan por ser lugares perfectos para ser persona de color. Curiosamente, el primer país sancionado por la Asociación de Fútbol fue Ucrania, este país tan noble que todos conocemos por no ser sodio-cloro. El partido fue en Ucrania contra San Marino, quedó 9-0 a favor de los amarillos. Sin embargo, ¿los ucranianos agredieron a los jugadores de San Marino? Pues no, la afición se dirigió con saludos nazi y ruidos de mono al jugador Edmar, un brasileño naturalizado ucraniano. Vaya sorpresa. Desde entonces, la lucha contra el racismo es algo que ha sido una constante en cada confederación, no se diga la UEFA, la cual no se cansa de sacar pancartas en cada partido de Champions League. ¿El racismo ya se terminó? Parece que este es un tema que ya se olvidó. Ya nadie habla de racismo en el fútbol. Si no fuera por las protestas de algunos equipos ingleses, ya nadie se acordaría de estos temas. Eso quiere decir que la FIFA lo logró. Exterminó el racismo. Por favor, denle un premio Nobel de la Paz a Gianni Infantino. Bueno, si quitamos la mirada de países como Israel, España, Italia, Croacia, Polonia, Ucrania, entonces efectivamente ya no hay racismo.
De 1960 a la fecha de realización de este video, 2022, han pasado 62 años. 62 años de lucha contra la discriminación y el racismo, de los cuales 52 fueron tragando moscas y 9 de seriedad. Revisando los informes dados por la propia asociación con sede en Suiza, nos encontramos que la palabra homofobia no aparece hasta el año 2018, justo antes del Mundial de Rusia. Esto también es controversial porque Rusia es un país extremadamente homofóbico. La FIFA comienza a hablar de homofobia a partir del año 2018. Pero la primera sanción para México por el grito fue en 2015, y la selección mexicana comenzó una campaña contra este grito en 2016. Cabe mencionar que ya han pasado 8 años de su batalla contra el grito y no se ve un gran avance. ¿Por qué México? Acabar con el racismo es complicado. Muy complicado, es un tema que está regado por todas las confederaciones. En Sudamérica podríamos hablar de Gremio y River Plate. La homofobia es un tema igual de complicado, no es atacado con tanta enjundia porque sea más fácil de tratar, lo es porque el único baboso que abiertamente ataca a los homosexuales es el Mexic. Mientras que para frenar el racismo, la FIFA tiene que revisar, controlar y sancionar a un 70% de los clubes del mundo. Cuando se trata de homofobia, solo encárgate de México. Y ya. Hace poco se nos unió Hungría, pero honestamente los sancionaron por una tontería. La FIFA es hipócrita al excluir a Rusia del Mundial de Qatar 2022 por estar en guerra, y no a Ucrania, que es la otra parte involucrada. La FIFA es una hipócrita porque no excluyó del Mundial de Corea-Japón 2002 a Estados Unidos por su guerra con Afganistán. Es más, Corea seguía y sigue en guerra y les dio la sede del Mundial. FIFA es una hipócrita por no excluir a los Estados Unidos del Mundial de Alemania 2006, dada la guerra de Irak. La FIFA es una hipócrita por no excluir a Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido del Mundial de Brasil 2014 por la guerra de Siria. Entonces, la pregunta es, ¿la FIFA es hipócrita por sancionar a México por un grito homofóbico y al mismo tiempo hacer un mundial en un país donde te puedes ir preso por gay? Pues no del todo. La FIFA es hipócrita con Rusia dado que no puede mezclar la política con el deporte, y aunque existe un apartado que habla sobre conflictos bélicos, se sigue viendo la hipocresía al no sancionar a las demás naciones que estuvieron en guerra durante las competencias pasadas. Pero en el caso de México, las cosas son muy diferentes. Para entender el caso de México es necesario conocer qué regula y cuáles son los estatutos de la FIFA. La FIFA, como órgano rector del fútbol asociado, ha creado normativas para la práctica y el desarrollo del deporte que son de obligatorio cumplimiento para sus asociados. Estas normas son de carácter privado y están sujetas al derecho suizo. Si leemos los estatutos de la FIFA, nos encontraremos que el capítulo 7, titulado como Comisiones Independientes, en su primer estatuto, es decir, el número 48, nos menciona que las comisiones independientes de la FIFA, así como sus integrantes, deberán llevar a cabo sus actividades y cumplir con sus obligaciones de manera totalmente independiente, pero siempre defendiendo los intereses de la FIFA y de conformidad con los estatutos y la reglamentación de la FIFA. Un gobierno es una autoridad que reclama una jurisdicción sobre un territorio, y la FIFA reclama jurisdicción sobre una actividad. Un gobierno tiene el derecho a aprobar leyes, a hacerlas cumplir y a castigar a quienes no las cumplan. Y ese también es el caso de la FIFA con relación al fútbol. En pocas palabras, la FIFA no tiene poder sobre las leyes de un país, aunque en algunos casos se ha comprobado que sí, pero este es tema para otro video. Tal y como lo vimos en el estatuto número 48, siempre defendiendo los intereses de la FIFA y de conformidad con los estatutos y reglamentación de la FIFA. A la FIFA le interesa que se realice el mundial, cueste lo que cueste. La FIFA no se puede meter con la idiosincrasia de un país, por lo que se debe respetar que en Qatar la homosexualidad no esté permitida. Sin embargo, la FIFA puede actuar bajo lo que está en su jurisdicción. Entiéndase jurisdicción como todo lo que pasa dentro y fuera de las inmediaciones de un estadio de fútbol. Por lo mismo, en un país como Qatar, donde las mujeres valen lo mismo que un camello, la FIFA decidió incluir árbitros femeninos para la competencia. Un buen abogado podría argumentar ante el TAS que el grito homofóbico no tiene una definición clara, dado que se puede interpretar de diferentes maneras, por lo que al gritarlo no se puede asegurar que se alude a los homosexuales. En este canal estamos convencidos que el grito homofóbico es naquísimo, pero también nos molesta que nos digan cómo actuar y qué decir. El grito se debería erradicar por educación, es un tema de valores, aunque también entendemos que muchas personas actúan como animales y solo aprenden con castigos, por lo que las sanciones y multas impuestas a la Federación Mexicana son aceptables. Bajo los estatutos de la FIFA no hay hipocresía al sancionar a México por el grito homofóbico y al mismo tiempo hacer un mundial donde te apedrean por ser gay. En realidad, se podría decir que durante el mundial los estadios se volverán un pequeño lugar seguro dentro de Qatar para los homosexuales. ¿Es deber de la FIFA acabar con la discriminación? No, pero la pregunta está mal hecha. Hay que delimitar para tener una respuesta objetiva.
¿Es deber de la FIFA acabar con la discriminación en el fútbol? Y la respuesta es que sí, la FIFA no puede hacer nada contra las leyes de un país, pero sí puede castigar a los miembros que no acaten las reglas de la FIFA, y ese es el caso de México. Es decir, a la FIFA le importa un demonio que hagas el grito homofóbico en tu casa, o que te guste pegarle a los del equipo contrario. Con que no lo hagas dentro de su jurisdicción, todo tranqui. Para concluir, si la afición mexicana hace el grito homofóbico en Qatar, ¿serán héroes o villanos? Teniendo en mente todo lo expresado en este video, serán villanos en lo externo, héroes en lo interno y pendejos en el resto del mundo.